Hola, en este segundo video lo que voy a explicar es cuáles son las formas y el enfoque bajo el que creo que tienen que contribuir a la deliberación para que la deliberación se dé de la manera más fluida, clara y precisa posible, y de esa manera luego puedan entregar los equipos las posiciones más justas y precisas que se podrían haber dado y también el mejor feedback posible para que se concisen todas las razones y las contribuciones que dieron por parte del panel desde la persona jueza principal al momento de justificar esta explicación, porque el feedback no es únicamente fruto de los conocimientos o las conclusiones a las que llegó la persona jueza principal, sino de la contribución que todas las personas del panel dieron para que luego esa persona jueza principal pueda dar el mejor feedback y la mejor justificación posible. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer cuando participamos en la deliberación es responder a lo que se nos solicita por parte de la persona jueza principal. Esto es porque la persona jueza principal es la que fue designada por el equipo de adjudicación para que sea la persona jueza principal, es decir, para que sea quien dirige la deliberación y hace las preguntas en la misma. Esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener una cuestión que a nosotros nos parece importante y tratar de redirigir la pregunta o redirigir la discusión a esa otra cuestión que a nosotros nos parece más importante que lo que se está discutiendo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la deliberación no es un espacio en el que cada persona del panel da una opinión o impresión sobre lo que considera importante, sino que es una forma en la que llegamos a un consenso sobre las posiciones que es dirigida a partir de lo que la persona jueza principal pues dirige dentro de la propia deliberación. Esto quiere decir que tenemos que ser precisos y concisos y no tenemos que irnos por la rama o tratar de redirigir la discusión hacia otro tema. Hay muchas veces incluso en la que una persona del panel está de acuerdo con una comparativa que ya se discutió, pero igualmente quiere dar su opinión. Entonces, a pesar de que se le pregunta sobre la comparativa alta de gobierno y alta de oposición, por ejemplo, da su opinión sobre la comparativa alta de gobierno y baja de gobierno, porque aún cree que su valoración, a pesar de que es la misma, igualmente tiene que decirla necesariamente. Esto no siempre es necesario, es decir, no siempre todas las personas tienen por qué participar de todas las comparativas y muchas veces no va a dar tiempo para ello. Si todas las personas del panel dieran una opinión sobre las 6 comparativas profunda y sobre las razones por las que deciden una cosa o la otra en todas las deliberaciones, probablemente no podríamos alcanzar el tiempo máximo. Esto quiere decir que muchas veces algunas personas no van a hablar en alguna comparativa. Muchas veces sí va a pasar porque a veces hay acuerdos en los cuales nos demoramos muy poco en algunas otras comparativas porque todos tenemos el mismo acuerdo. Lo importante es que tengamos en cuenta que, dado que la deliberación es dirigida por la persona jueza principal, no tenemos que redirigirla o irnos por las ramas a cuestiones distintas de las que se está discutiendo realmente dentro de la propia deliberación. Y cuando digo que se tiene que responder lo que se pregunta por parte de la persona jueza principal, también es importante que tengamos en cuenta que no tenemos, por ejemplo, que discutir cuáles eran los casos de las cámaras, o resumir los casos de las cámaras, o resumir las contribuciones a los discursos, o dar nuestra opinión sobre los discursos. Es decir, si se pregunta, por ejemplo, quién gana entre la Cámara Alta de Gobierno y Alta de Oposición, tenemos que explicar qué criterio utilizamos para definir esta comparativa y por qué a partir de ese criterio que utilizamos definimos que una Cámara le gana a la otra. No tenemos que resumir el caso de la Cámara Alta de Gobierno, no tenemos que resumir el caso de la Cámara Alta de Oposición, no tenemos que explicar qué orador nos pareció un mejor orador, no tenemos que explicar qué tan bueno nos pareció el caso de una Cámara o de la otra. Lo que tenemos que explicar es de manera concreta y precisa qué criterios utilizamos, por qué y por qué esos criterios definieron que ganara una Cámara o la otra. Por ejemplo, si hubo un acuerdo explícito sobre qué punto de choque era el más importante, tenemos que explicar por qué es que a partir de ese acuerdo la Cámara que lo gana es una o la otra. Si hubo un acuerdo que era implícito, tenemos que también explicarlo. Si hubo un acuerdo que no era explícito ni implícito, sino que no hubo acuerdo, tenemos que explicar entonces qué justificación hubo por parte de qué Cámara para pensar que lo más importante era un punto de choque del otro. Y en caso simplemente no hubiera ningún acuerdo ni ninguna justificación y apelamos a lo que el votante informado promedio creería, tenemos que también explicar por qué llegamos a esa conclusión. Pero independientemente de cuál de los 4 criterios que nos dice el manual utilicemos para definir la comparativa, es importante que respondamos a lo que se nos solicite en caso se nos solicite explicar por qué una cámara le gana a la otra. Pero, por ejemplo, si es que se nos solicita explicar qué contenido nuevo vemos en Cámara Baja de Gobierno sobre la Cámara Alta de Gobierno, no tenemos que resumir el caso de Baja de Gobierno o de Alta de Gobierno, simplemente tenemos que explicar qué contenido nuevo es de Baja de Gobierno. O si se nos dice, por ejemplo, qué mecanismos distintos vemos en Cámara Baja de Oposición respecto a la Cámara Alta de la Oposición, no tenemos que resumir el caso de la Cámara Alta de Oposición o decir todo lo que intentaron demostrar. Simplemente responder de manera concreta a la pregunta de qué mecanismos nuevos vimos y de esa manera estaremos contribuyendo a lo que la deliberación intenta hacer.
que es esta discusión en la cual llegamos a un consenso sobre cuáles son las comparativas o las posiciones en el mejor escenario posible, y en el escenario en el que no se pueda, pues una votación que nos lleva también a una conclusión. Bien, en segundo lugar, tenemos que ser concisos en estas contribuciones. Esto quiere decir que las personas del panel ya han escuchado el debate y en el escenario promedio saben lo que se dijo, la esencia de lo que querían decir las cámaras. Por tanto, no tenemos que repetir a profundidad y con extremo detalle cuáles son las contribuciones que se dieron en caso se nos pregunte, y no tenemos que responder, por ejemplo, palabra a palabra qué cosa se dijo por cada orador respecto al tema. Podemos ser mucho más resumidos de lo que se dijo en el debate y no tenemos por qué repetir los discursos en caso se nos pregunte sobre una comparativa. Es decir, no tenemos que repetir los 28 minutos de discurso en caso nos pregunte sobre por qué una cámara le gana a la otra. Simplemente tenemos que ser concisos para que de esa manera poder optimizar el tiempo. Como digo, no tenemos por qué ser extremadamente detallados sobre cada cosa que se dijo y que ocurrió en la comparativa, en el debate. Simplemente tenemos que decir de manera muy concreta por qué es que tenemos la respuesta que tenemos a la pregunta que se nos hizo desde la persona jueza principal, y no necesariamente tenemos que repetir los casos o los discursos de las personas oradoras o dar nuestra opinión sobre los mismos, dado que el tiempo que tenemos para poder discutir las comparativas son realmente limitados. En tercer lugar, es importante que nos concentremos en el clash y las cámaras que están dentro de la propia discusión. Y si tu persona jueza principal no especifica sobre qué comparativa quiere discutir, pues al momento de empezar a hablar tienes que ser explícito sobre qué comparación estás haciendo. Es decir, en la deliberación lo importante no es dar una impresión sobre el debate en general o sobre qué te gustó o qué no te gustó de las cámaras, sino que tienes que discutir puntos de choque y cámaras en particular para poder llegar a unas posiciones a partir de esa deliberación y como producto de la propia deliberación. Esto quiere decir que no toda contribución cierta es necesariamente buena. Yo puedo decir algo que es cierto, pero que no necesariamente está contribuyendo a poder llegar a las posiciones del debate. Puedo decir, por ejemplo, una opinión sobre un discurso que puede ser cierta, pero no necesariamente es una contribución o una opinión que realmente está contribuyendo a la deliberación de manera clara. Esto quiere decir también que si la discusión va sobre un tema X, yo no tengo que derivar o tratar de forzar a cambiar la discusión hacia el tema Y. Simplemente tengo que volver al tema del que se está discutiendo para terminar de resolver ese punto de choque o esa comparativa, y por tanto para contribuir a que se llegue a un consenso o no sobre las posiciones, pero que en general queden claros los criterios que se están utilizando. En cuarto lugar, es importante que seamos críticos sobre el contenido evaluado. Es decir, para poder contribuir a la deliberación, no únicamente tenemos que ser una persona que demuestra que escuchó el debate y que repite lo que se dijeron las cámaras porque estuvo muy atento a lo que dijeron, sino que también contribuimos a la deliberación cuando damos una perspectiva crítica sobre lo que se dijo. No crítica en el sentido de que criticamos lo que se dijo o damos nuestra opinión personal sobre los casos del debate, sino en el sentido de que muchas veces la discusión gira alrededor de, por ejemplo, lo que se considera aprobado. Es decir, si un argumento se considera o no se considera aprobado, y en razón de eso se define una comparativa. Esto significa que nosotros no solamente tenemos que repetir lo que dijo el orador sobre este argumento, sino que también tenemos que tener una valoración, como dije en el video anterior, sobre si le damos o no crédito a este argumento. De la misma manera, a una refutación. No solamente tenemos que anotar y repetir lo que se dijo en esa refutación, sino que también tenemos que tener una valoración sobre esa refutación, y a partir de esa valoración es que podemos discutir con las demás personas del panel. Porque si yo no sé si esa refutación es una refutación que logra derrumbar el otro argumento o no sé si ese argumento es un argumento que realmente está probado, entonces difícilmente voy a poder justificarlo de manera clara y concisa porque creo que una cámara le gana a la otra. Esto quiere decir entonces que tengamos una actitud activa y crítica respecto al contenido, en el sentido de que tenemos valoraciones sobre si está probado el contenido que se dijo, si no está probado, hasta qué punto está probado, y a partir de ello es que podemos discutir con las otras personas del panel y poder también justificar nuestras posiciones. En último lugar, es importante que utilicemos términos que sean precisos y concretos al momento de discutir. Es decir, utilizar el término el primer mecanismo que se dijo, el segundo mecanismo que se dijo o el tercer mecanismo que se dijo. Es importante que tengamos
digamos, la disposición de ser lo menos abstractos o ambiguos posibles al momento de utilizar lenguaje dentro de la deliberación para que se nos pueda entender lo mejor posible. Es más, incluso muchas veces utilizar el propio lenguaje que utilizaron los equipos es lo más efectivo porque es el lenguaje que todos escuchamos. Si utilizamos un lenguaje técnico, abstracto o muy distinto al que se utilizó durante el debate, tal vez las otras personas del panel no entienden lo que estamos tratando de decir. Lo que significa entonces que tratemos de utilizar el lenguaje más común dentro del propio debate posible y más claro para que se nos pueda entender. Por ejemplo, utilizar la palabra afirmación, mecanismo, impacto puede permitir una discusión que es mucho más clara y por tanto que nos puedan seguir sobre las justificaciones que estamos dando. Muchas veces utilizar términos mucho más abstractos al momento de hablar de los argumentos puede dificultar que nos entendamos. Por eso es que es más favorable decir, por ejemplo, el mecanismo X o el mecanismo Z me pareció mejor que el mecanismo que dio la Cámara Alta de Gobierno, que era el mecanismo Y sobre este tema. O, por ejemplo, el impacto sobre las minorías me pareció más importante que el impacto sobre el sistema de justicia que trajo esta otra cámara. Pero en general es importante que utilicemos etiquetas y términos claros y concisos que traten de resumir mucho contenido en una sola etiqueta. Por ejemplo, el argumento sobre este tema, el mecanismo sobre este tema, o el mecanismo 4 sobre el sistema de justicia, por ejemplo. Y de esa manera podemos tener la comunicación más efectiva posible en términos de lenguaje y en términos de tiempo también.